A veces uno piensa que tenemos que agradecer por haber sobrevivido, ¿no? Tenemos que agradecer por haber sobrevivido. Alguno estará pensando que lo digo por la pandemia del COVID, ¿no? No, 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 no. Sobrevivido al gobierno de Mauricio Macri, a los problemas que tiene Mauricio Macri, a las políticas que aplicó Mauricio Macri, a quienes apoyaron, empresas, empresarios, particulares, especuladores que apoyaron a Mauricio Macri. La verdad que tenemos que agradecer por haber sobrevivido a eso, porque lo que demuestra el macrismo en el llano es que son una comparsa donde predomina no el ánimo del bien común, sino por el contrario, el que no es un fundamentalista ideológico que produce o ha producido daño, como Marcos Peña o Sturzenegger, ya es deliberadamente una persona que no tiene o no siente ninguna empatía por el otro. Y ahora que son oposición, son incluso peor a cuando eran gobierno. ¿Y por qué voy a decir esto? Obviamente, hago un paréntesis, porque si no después alguien me va a decir todos los macristas. No, no, no. Generalizar, entiendo, siempre está mal. Por eso hablé de Macri en particular. Y fundamentalmente a el ala que algunos defienden de los halcones de su partido. ¿Qué culpa tendrán los halcones? No, cierro el paréntesis, cierro el paréntesis. Digo, allí hay algo donde claramente hay una ausencia de empatía total y hay una falta de respeto por el rigor histórico que atormenta, realmente, atormenta la vida ciudadana. Ayer mismo, el PRO presentó proyectos para que se desgrave el impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia. Había sido una promesa de Mauricio Macri cuando quería ganar la elección en 2015. La ganó y con Macri pasaron a pagar más trabajadores el impuesto a las ganancias que con Cristina Kirchner. Y ahora que están en el llano, se vuelven casi socialistas. Hoy cuando lo escuchaba a Carlos Heller hablando de la experiencia ayer en la comisión donde se estaba debatiendo el presupuesto, él decía que aparecen un montón de pedidos para que se ponga, por ejemplo, más dinero en el subsidio al transporte, más dinero en proyectos para niñez e infancia, más dinero. Y es dinero que hay que poner en aquellos lugares donde cuando fueron gobierno, ellos sacaron. Por eso digo, se vuelven Bernie Sanders cuando están en la oposición. Cuando gobiernan son Trump, pero cuando están en la oposición se vuelven Bernie Sanders. Y eso no es otra cosa, no es otra cosa que una comparsa. Yo entiendo que igual la falta de coherencia no es exclusiva del macrismo, de Macri y de sus colaboradores, digamos, ¿no? O mejor dicho, son coherentes en muy poquitas cosas y después son muy pragmáticos, pero son pragmáticos en un sentido bastante negativo, porque con ese pragmatismo lo que producen es daño, un inmenso daño. Un inmenso daño. La otra vez cuando hablábamos con Roberto Salvarezza, que era el ministro de Ciencia y Técnica, él nos decía que para volver a estar como se estaba en el 2015, para volver a estar como se estaba en el 2015, y quizá tienen que pasar 2 o 3 años, 2 o 3 años de inversión fuerte, 2 o 3 años de ver que progresan los proyectos, 2 o 3 años para que muchos científicos que se fueron quieran retornar nuevamente, viendo que otra vez la Argentina apuesta a la ciencia y la técnica. El daño producido en un área clave para el desarrollo del país, yo diría un área estratégica para el desarrollo del país, fue formidable, formidable. Por eso digo que tenemos que agradecer que sobrevivimos, porque estuvimos en manos de personas que son muy irresponsables, a los que ahora de pronto les agarró la amnesia política. Son amnésicos políticos. Ya no recuerdan lo que hicieron y se plantan como si fueran los representantes de los soviets de la derecha, si es que cabiera la posibilidad, a exigirle al gobierno que sea más
distribucionista con la plata que no hay. Porque recordemos que acá ellos plantean una y otra vez que no hay plan. No hay plan, no hay plan. Y lo repiten como un mantra. No, no hay plan, no hay plan, no hay plan. Te lo dice Eduardo Van der Koy, no hay plan. Te dice Majul, no hay plan. Te dice Fernando Iglesias, no hay plan. Te dice Mario Negri, no hay plan. Aparece Prat Gay y dice el problema es que no hay plan. Aparece el otro y dice, no hay plan tampoco. No hay plan, no hay plan, no hay plan. Pareciera ser, insisto, una especie de mantra, hasta una especie de consigna, ¿no? A eso le sumás la comunicación concentrada, hegemónica, y se termina convirtiendo en una especie de verdad, aunque no sea cierta, en una falsa verdad, ¿sí? Ahora, lo que no hay, y lo vamos a repetir una vez más, es un plan de ajuste. ¿Por qué? Porque el plan de ajuste, o en los planes de ajuste, es verdad que vos bajás el déficit, pero también achicás el país, empobreces a la gente, haces cerrar miles y miles de pequeñas y medianas empresas, perjudicás a los empresarios que realmente quieren producir, atacás el salario de una manera que queda sin capacidad ni poder adquisitivo para mover la rueda interna de la economía. Ese es un plan de ajuste que tiene más problemas que soluciones. Porque yo, la verdad, no veo acá multitudes en la Argentina saliendo a la calle diciendo bajemos al déficit, bajemos al déficit. No existe eso. Claro, saldrá Macri y dirá, bueno, son esos que no quieren trabajar, son peronistas, son los que no quieren, no les gusta el trabajo, no les gusta trabajar. Saldrá Novarecio y dirá, son populistas que quieren vivir de la teta del Estado. Me gustaría saber cómo le pagan el sueldo a muchos de esos. Saldrá el otro por allá y dirá, no, bueno, es gente a la que se acostumbró a vivir de los planes. Ya los conocemos esos discursos, ¿no? Ahora, el problema de la Argentina no es, el mayor problema de la Argentina no es el déficit, y mucho menos en un mundo como el de hoy, donde todos los estados tuvieron que gastar o invertir más de lo que querían en el marco de la pandemia. Todos los países han visto caer su Producto Bruto Interno. En todos los países la economía quedó afectada. ¿Por qué? Porque esta es una pandemia, tiene alcance global. Por eso no hay gente en la calle diciendo bajemos el déficit. Porque en realidad la gente sale a la calle si es que puede o se manifiesta pidiendo lo contrario, más ayuda, más Estado, más intervención, más abrigo, más paliativos, más comida. Todo eso es gasto. Por lo tanto, hoy plantear que la discusión en la Argentina es sobre el déficit, casi diría yo que es de marcianos. Y no porque un gobierno de las características de las que tiene el Frente de Todos tenga que convivir con el déficit. No. Tampoco es bueno vivir con mucho déficit, pero hay momentos y momentos en la vida. Hubo recorte, hubo enormes recortes. Sobrevivimos a esos recortes con Mauricio Macri. Bueno, ya está. El país no fue mejor, el país fue peor. Entonces hay que probar con la otra receta, con el otro plan, ese plan que dicen que no hay. Y ese plan existe. Si no, no habría presupuesto. El presupuesto se hace sobre un plan. El gobierno dijo que iba a hacer 60 y pico anuncios, de los cuales ya cumplió 48. Y todo eso se hace en el marco de un plan. Claro, no es el plan de ajuste. No es el plan que pone en el centro del universo al déficit. Es el plan que pone en el centro del universo a las personas. Porque lo que necesitamos es volver a poner a las personas en el centro de las decisiones, volver a humanizar la discusión política, la discusión económica, porque Argentina no resiste más deshumanización, Argentina no resiste más salvajismo en términos económicos. Y este plan, que es muy distinto al plan que tenía o que aplicó o que intentó aplicar Cambiemos, o Juntos por el Cambio, es un plan donde el dinero que antes
iba a pagar los servicios de la deuda, bueno, ahora van a ser invertidos en obras de infraestructura. Es decir, en obras que quedan, en obras que trascienden un gobierno, en obras que quedan para la gente. ¿Por qué? Porque esas obras de construcción generan trabajo directo, generan trabajo indirecto, generan recaudación. Tampoco es que están descubriendo la pólvora, pero claramente es un plan antagónico al que tenía Macri. ¿Qué se hacía con Macri? Se endeudaba, se sobreendeudaba, se pagaban multimillonarios servicios de deuda a los que timbiaban con bonos en la Argentina, y por otro lado se fugaba. Así se empobrece un país. Y así se empobreció el país. Bueno, ese plan no va más. Y hay otro plan. Entonces hay un plan M, ya se aplicó, horrible. Hay otro plan, que es el plan actual, el plan Fernández, que tiene muchísimas dificultades para ser aplicado, porque no se aplica sobre tierra firme, se aplica sobre una tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Por eso decía, tenemos que agradecer en un punto, ser agradecidos, porque sobrevivimos quizá al peor gobierno de la democracia hacia acá. Desde el retorno de la democracia para acá, ha sido el peor gobierno, indudablemente, ¿eh? Indudablemente. Ayer discutía con un amigo y me decía, no, el de Menem fue peor. Será una discusión eterna, ¿sí? Ahora que estamos hablando entre dos peores, que es el clásico de los peores, no hay ninguna duda. Entre otras cosas por los resultados que han obtenido ese tipo de políticas cuando se aplican. Las políticas neoliberales en la Argentina generan mayor miseria, mayor pobreza, menor actividad económica, menor desarrollo y a su vez desintegración social. Nadie ha hecho más daño a la clase media argentina que las políticas neoliberales. Y sin embargo, hay muchos sectores medios, no todos por suerte, que sostienen que quieren eso para su vida. ¿Vieron que se podían vivir sin dólares? Yo me acuerdo cuando acá había gente que se hacía araquiris públicos porque no le dejaban comprar dólares. Bueno, ¿ahora en qué situación estamos? ¿Se puede o no se pueden comprar? Sí, se pueden comprar, pero creo que hay cada vez más gente que entiende que estás en un proceso donde esos dólares escasean, así como habrá otro momento donde quizás no escaseen. Yo me acuerdo de los gobiernos de Néstor, y en algunos incluso también con Cristina, donde sobraban los dólares. Sobraban los dólares, pero cuando el mundo empieza a demandar lo que Argentina produce, la balanza es otra. Entonces vos tenés un problema, tenés que salir a sostener el dólar. Pasa también. Después discutiríamos, es más de fondo, ¿no? Si el dólar tiene que ser el centro de las preocupaciones, o si tenemos que aprender a mirarlo como una divisa a la que se accede a través del comercio internacional, de acceso limitado, si se quiere, porque hay cosas más importantes que preservar. Quizá, si para algo sirvió esta pandemia, en buena parte de la sociedad argentina, no en toda, pero en buena parte de la sociedad argentina, es que descubrimos que hay un orden de prioridades. Que primero está la vida, que después está la vida, que tercero está la vida, que cuarto está la vida y que quinto está la vida. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Y a los que hoy andan por los canales dando consejos, víctimas de la amnesia política, me refiero a los actuales opositores que fueron al oficialismo hasta hace 10 meses atrás, reclamarles un poco de prudencia. El gobierno está haciendo en este momento una serie de movimientos para que no se lo lleve puesto un grupo de evaluador, porque si deja pasar esa intentona devaluadora, esto poco que se llevó a recuperar el país, o mejor dicho, la herencia que dejó el macrismo va a ser un poroto, porque se va a terminar de licuar el salario, se va a incrementar aún más la pobreza y vamos a estar en una condición horrible, horrible para volver a empezar. Por lo menos ahora el gobierno está sentando las bases y lo hace como en esas películas, cortando un cable amarillo, cortando el verde, y hay uno que no tiene que cortar, porque si corta ese cable, que es el de la devaluación, se va todo al demonio. Así que en esa situación, que es una situación de suma tensión, en términos cinematográficos sería una situación de suspenso, de película de suspenso, donde al mínimo error las cosas pueden tener un resultado no querido.
hay que decirle a estos amnésicos de la política que sean prudentes, que pueden ser opositores, que la democracia necesita de opositores, pero que fundamentalmente necesita de gente que sea consciente de aquello que es un problema y de aquello que no es un problema. Fundamentalmente necesita de gente que sea consciente de que una cosa es estar en contra de un gobierno y otra cosa es estar en contra de un país. Tienen la oportunidad de recuperar la memoria. Yo sé que les cuesta. Son negacionistas. Lo han sido casi siempre. Pero tienen la oportunidad de recuperar la memoria. Y en vez de andar por ahí diciendo no hay plan, no hay plan, no hay plan, asuman y admitan que perdieron las elecciones en octubre y que el plan que se aplica no es el que les gusta, porque el que les gusta a ustedes es otro. Tiene en el centro al déficit fiscal. Y ahora hay otro plan, donde en el centro están las personas. Parecerá poco, pero sin embargo es lo más importante que hay.